Muy buenos días, sexto año básico. El objetivo de hoy día fue traducir el lenguaje natural, es decir, el lenguaje que nosotros hablamos, a un lenguaje matemático o más bien dicho, lenguaje algebraico. Y además vamos a resolver ecuaciones, ¿ya? Lenguaje algebraico. La utilidad de álgebra se aprecia al adquirir la capacidad de traducir enunciados entre el lenguaje habitual y el lenguaje algebraico. Interesa principalmente utilizar notación algebraica para expresar ecuaciones y fórmulas. Por ejemplo, yo les digo la suma de dos números. Ustedes claramente tendrían que sumar dos números, ¿cierto?, que no conocemos. La diferencia entre dos números tendríamos que restar, ¿cierto? Y aquí les presento las expresiones más utilizadas en el lenguaje algebraico. Primero tenemos más, suma, adición, añadir, aumentar. Cada vez que salgan todas esas palabras, que son como 5, ustedes están o tienen que aplicar una suma. Cuando salga la palabra menos, diferencia, disminuido, exceso, restar, obviamente estamos hablando de una resta. Cuando tenemos la palabra de, del, veces, por, factor, estamos utilizando una multiplicación, ¿ya? Por eso aquí está una X o un puntito. Ambos representan la multiplicación. Cuando tengamos la palabra división, cociente, razón, es a, estamos hablando de división, ¿cierto? Y la división se representa mediante dos puntitos o también mediante esto, signo, ¿cierto? O también puede ser esa línea, ese slash. Ambos representan, bueno, las tres representan una división. Cuando veamos la palabra un número cualquiera, nos referimos a un número X, un número desconocido. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser K, ¿ya? Podemos ocupar todo el alfabeto. Cuando hablamos de sucesor de un número, ¿sabemos el número? ¿Sabemos ese número? No sabemos, entonces va a ser X. Y el sucesor va a ser X más 1. ¿Por qué? Porque dice que es el sucesor. Por ejemplo, el sucesor de 2 es el 3, ¿cierto? Pero como no sabíamos ese número, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar un número a ese número. Supongamos que hubiera sido ese número X, porque no lo sabía, entonces X más 1 me va a dar 3, porque X valía 2, si lo sumo 1 me da 3, ¿ya? Un número aumentado en n unidades. Un número X que no conocemos, aumentado, suma n unidades, simplemente anotamos n. El doble de un número par sería el doble, o sea, el doble de un número, el doble lo anotamos con letra, con el número 2, y el número, no sabemos, le ponemos X. Dentro de estos dos siempre hay una relación de multiplicación entre ambos, ¿ya? Cuando hablamos del triple de un número también, pero ahora es el triple, no del doble, por eso anotamos 3x, y entre medio del 3 y el x hay una multiplicación. El cuádruple de un número, lo mismo, ya no hablamos de doble ni de triple, hablamos de cuádruple, por eso lo designamos con el número 4, y x porque no sabemos ese número, y entre medio de los dos hay una relación de multiplicación entre ambos, ¿ya? Acá el cuadrado de un número, todavía nosotros no vemos potencia, así que nos vamos a saltar este, ¿ya? Pero bueno, para que lo conozcan, el cuadrado de un número es un número elevado a 2. El cubo de un número es un número elevado a 3. La mitad de un número es un número que no conocemos dividido en 2. La tercera parte de un número, como no conocemos ese número, es x, y dividido en 3, porque es la tercera parte, ¿ya? Sigamos. Acá tienen que traducir al lenguaje algebraico. Dice la suma de 131 y un número 200. Entonces, el lenguaje algebraico sería 131, dice la suma, por lo tanto, más
un número, si no sabemos ese número, le ponemos X o otro número, es 200. Así me va a quedar la ecuación. 131 más X es igual a 200. El 2, la diferencia. Cuando hablamos de la diferencia, y si ustedes vuelven atrás, ¿a dónde dice la diferencia? Aquí en el número 2. Cuando hablamos de diferencia, hablamos de resta, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay una resta entre un número, o sea, ese número que no conocemos, hay una resta, ¿cierto? Entre ese número y 23, y eso es 45. El triple de un número, ¿cómo lo podrían representar? Vuelvan atrás y responden. El cociente, ¿se acuerdan lo que era el cociente? El cociente, chiquillos, es una división. Por lo tanto, la división entre un número que no conocemos y 25 es igual a 7. Lo moldean, chiquillos, y lo hacen, ¿ya? El doble de un número equivale al triple de otro número. También lo moldean y lo convierten a lenguaje algebraico, ¿ya? Todas estas cositas son cosas que tienen que ir, tareas que ustedes tienen que ir completando solitos, ¿ya? Acá tenemos que descubrir la ecuación representada. Por ejemplo, tenemos el número 16, tenemos X, y me dice que todo eso, el 20, es igual a 20. Entonces, la ecuación que podríamos hacer es X más 16, ¿cierto? Estoy anotando este valor y este valor, es igual a 20. El C, el B y el D lo hacen ustedes, siguiendo el mismo ejemplo. ¿Qué tenemos al lado izquierdo? Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos también más A, y eso va a ser igual a 5, 10, 14, 17. Entonces, ustedes construyen una ecuación así como está en el A, ¿ya? Acá hay que resolver las ecuaciones utilizando o usando una balanza. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Supongamos que esta es una balanza. Acá en un lado de la balanza tenemos 15 y acá tenemos 12 y tenemos más algo que no sabemos. ¿Cuánto tiene que sumar aquí para que la balanza esté en equilibrio? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esta ecuación. Acá tenemos 12 y tenemos más B y tenemos 15. Queremos despejar B, queremos que B quede sola. Entonces, para que B quede sola, yo tengo que restar ese 12. Entonces, al 12 le voy a restar 12. Y a este lado de la ecuación, al 15, también le tenemos que restar 12. Si ustedes se fijan acá, si ustedes se fijan, para equilibrar la balanza, si yo sumo en un lado, tengo que sumar en el otro. Por lo tanto, si acá resté 12, para que B quedara solita, porque 12 menos 12 es 0, me queda B solita, va a ser igual a 15 menos 12. 15 menos 12 es igual a 3. ¿Se dan cuenta? Si en un lado resto 12, en el otro también queda 12. Y si resto en ambos lados, el valor de B va a ser igual a 3. Y lo podemos comprobar ¿cómo? 12 más 3 es igual a 15. Por lo tanto, B vale 3. El B lo pueden hacer ustedes solitos siguiendo el ejemplo. El F también. Y el G, acá tenemos, ¿se acuerdan ustedes aquí? Acá tenemos 10Z. Cuando hay un número y una letra, entre medio de los dos hay una relación de multiplicación. Por lo tanto, nos va a quedar de esta forma. 120 es igual a 10 por Z. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenemos que pasar con el signo contrario? Por ejemplo, si aquí hay una multiplicación, si cambiamos ese 10 de lado, va a pasar a división, ¿cierto? Entonces, nos va a quedar que Z es igual a 120 dividido en 10. Y Z entonces va a ser igual a, si dividimos 120 en 10, nos va a quedar igual a 12. Y fíjense si lo hacemos con una balanza. Acá tengo 120 y aquí tengo 10 multiplicado por
z. Por lo tanto, voy a tener, si aquí divido por 10, a ver, lo voy a hacer más clarito. Voy a borrar acá. Voy a hacer la balanza de una forma distinta. Aquí voy a hacer la balanza, para que se note mejor. Aquí tengo 10 multiplicado por un número, y aquí tengo 120. Para yo encontrar z, que es el valor incógnito, yo tengo que dividir aquí por 10, para que este con este se me vaya y me quede z solito, ¿cierto? Como hice acá, dejé z solito, y acá tengo que dividir por 10. Si divido en un lado por 10, en el otro lado también divido por 10. Y por eso nos quedó que 120 dividido en 10 es igual a 12. ¿Ya? Rebobino el paso. Voy a borrar y lo voy a hacer con el paso corto. Esa era la explicación de por qué se divide en ambas partes. Y este es el paso, bueno, ese es el paso largo, ahora el paso corto. Si tengo acá, lo voy a anotar aquí, 120 es igual a 10z. Entre medio de los dos hay una multiplicación. Dejamos z solito en el lado que se encuentre. Anotamos ese número en el lado que se encuentre, es decir, 120, está en el lado izquierdo, lo seguimos anotando en el lado izquierdo, pero este 10 que estaba multiplicando el lado derecho va a pasar al lado izquierdo de la división, o sea, de la ecuación, como una división. Por lo tanto, z va a ser igual a 120 dividido por 10, y eso es igual a 12, ¿ya? Si no comprendieron el proceso, vuelvan atrás y realícenlo solito, ¿ya? Acá, bueno, ya algunos ya me enviaron la tarea y estaba muy bien hecha, ¿ya? El D lo pueden hacer solitos, siguiendo el ejemplo anterior. El C también, porque se parece mucho al G, ¿ya? Y el que les voy a explicar es este. Bueno, el H y el I. El H, primero tienen que resolver paréntesis. Entonces les va a quedar aquí 2 por 25 por 11 o sea, 25 más 11 son 36. ¿Cierto? Después dice 25, tenemos que resolver primero que todo el paréntesis. Por lo tanto, 25 más 11 son 36. Más I es igual a 100. Ahora, tenemos una multiplicación. 36 por 2 son, estoy haciendo aquí arribita la multiplicación, y es como debieran ustedes hacer los cálculos, ¿ya? 2 por 6 son 12, reservamos una, 2 por 3, 6 y una 7. Tenemos acá 2 por 36 son 72, nos queda más I, es igual a 100. Y ahora pueden seguir resolviéndolo ustedes solitos. Van a despejar I, y a ese 100, en vez de sumarle 72, ¿qué van a hacer? Taca, 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 ustedes lo descubren, ¿cierto? Si está sumando, pasa con su operación contraria. Por lo tanto, ahí van a encontrar, traspasando este número para el otro lado, con su operación contraria, van a encontrar el valor de I. Y el I se hace de la siguiente manera. Ese número 11 está dividiendo el 33 y me conviene cambiarlo de lado, por lo tanto va a quedar así. Fíjense bien, C va a ser igual, no, C más 33 va a ser igual a 9, y ese número que está dividiendo va a pasar multiplicando, ¿ya? Por lo tanto, C más 33 va a ser igual a 11 por 9, y eso es 99, ¿ya? Entonces, ya que llegamos a esta ecuación sencilla, ustedes van a poder encontrar el valor de C de la misma forma que se calculó el A, ¿ya? Voy a volver, bueno, de la misma forma, y voy a volver atrás en el A, en el ejercicio A, y les voy a explicar la forma más corta para llegar al resultado. Hagámoslo de esta manera, para que no se compliquen tanto con las balanzas. Tenemos 12 más B es igual a 15. Dejamos la letra B solita, ¿cierto? Porque es lo que yo quiero calcular. Anotamos ese 15 en el mismo lugar, y ese 12 que está sumando va a pasar con su operación contraria, que es restando.
Entonces ahí vamos a calcular el valor de b, 15 menos 12, que es igual a 3. ¿Ya? Sigamos avanzando. Acá, en el E, tenemos acá, dentro del paréntesis, una división. Entonces, para calcular X, ustedes primero resuelven esa división. 125 dividido en 5 les va a dar un número. Y eso va a ser igual a 40. Por lo tanto, después dejan X solito, ese 40 lo dejan tal cual, pero este número que les dio aquí, como está sumando, va a pasar restando. Y ahí van a encontrar el valor de X. ¿Ya? En el J tenemos aquí adentro una multiplicación y luego una resta. Por lo tanto, ustedes tienen que sacar este resultado y luego resolver la ecuación como los pasos que se les dio para A y para todas las ecuaciones en realidad. Todas tienen la misma forma de solucionarse. Y esta es la tarea, chiquillos, de esta clase, la página 74. ¿Ya? Que estén muy bien. Tienen solamente esta semana para enviar las tareas. ¿Ya?